Entrevista. Pues bueno, vamos enlazando rápidamente vía telefónica con Maylin Cano de la Fuente. Ella es economista en jefe de la Coparmex. Vamos a hablar sobre pues las encuestas que le comentaba yo a inicios del programa. Maylin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paul. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, estaba tratando de hacer memoria, Maylin, a lo mejor tú sí recordarás, pero les decía yo al inicio del programa que no recordaba o no recuerdo algún inicio de mes donde tres encuestas o análisis salieran el mismo día para hablar de los mismos temas que es Producto Interno Bruto, inflación, tasas de interés, etcétera, etcétera, como salió hoy la del Banco de México con los analistas del sector privado, como fue la de Citibanamex y como fue la del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y las tres, pues bueno, muy parecidas en cuanto a la previsión de crecimiento en el Producto Interno Bruto, que todos elevan un poquito más el PIB de México, Maylin. Así es, Paul. La verdad es que podemos empezar a ver una mejora y como tú dices, en términos generales, en las perspectivas de crecimiento para el país aún siguen estando pues bastante por debajo de las perspectivas que justamente publicó la Secretaría de Hacienda. Así es. En sus criterios del día viernes, ¿no? Pero pues es muy positivo ver esta mejora en las perspectivas de crecimiento para el país. Digamos que la mayoría está entre 1.4, 1.8 y como bien dices, la Secretaría de Hacienda en los precriterios que dio a conocer el viernes pasado estima el crecimiento de la economía mexicana para este 2023 en un 3%, el cual lo veo creo que demasiado optimista, Maylin. Así es, Paul. La verdad es que nosotros también lo vemos muy optimistas. Nosotros, pues igual estamos alineados a lo que está reportando el mercado. Podemos estar entre 1.5 y hasta 2%. Y lo que sí consideramos es que y como sucedió el año pasado, si tú recordarás, el año pasado las perspectivas fueron mejorando mes con mes, sobre todo a final de año, hasta que logramos pues alcanzar esta cifra de crecimiento del 2% y bien habíamos empezado en alrededor de 1%. Entonces, sí pensamos que puede haber una mejoría en los meses que siguen del año, pero esto solo si se cumplen ciertas condiciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, todo el tema del nearshoring vemos que sí está generando muchas expectativas. También vemos mejorías en la confianza empresarial que reporta el INEGI, inclusive en encuestas propias que hacemos nosotros a nuestros socios de Coparmex, empresas de todo el país, pues vemos que sí hay un ánimo para invertir, un optimismo. Entonces, la cosa es que se puedan consolidar estas nuevas inversiones que lleguen al país y sobre todo también que estén diversificadas, que puedan ocurrir en las diversas regiones del país. Y que justo yo creo que, como bien lo comentas, si se llegan a cumplir algunos pues requerimientos que se necesitan para poder alcanzar, yo me atrevería a decir, si bien nos va, a lo mejor lo podemos ir hasta 2.5%, el 3 lo veo un poco complicado, no imposible, pero teniendo en cuenta, Maylin, que pues hay factores externos que de pronto afectan el crecimiento económico de países como México, teniendo en cuenta ahí que, por ejemplo, la OPEP le mete la sorpresa a todos los países de que va a recortar la producción de petróleo en los países que forman parte de este organismo mundial, y pues bueno, por ahí empieza a haber ya algunos temas que afectan o que pueden afectar la inflación, que es uno de los requerimientos, bajar un poco la inflación o mantenerla al menos que no suba más, para que podamos tener este crecimiento que tanto se espera en México. Así es, Paul. Pues yo creo que un elemento muy importante que considera la Secretaría de Hacienda para dar su pronóstico de 3%, que también lo vemos muy alejado, es justamente el esperar que no suceda pues una recesión en Estados Unidos y ni siquiera una desaceleración tan fuerte, ¿no? Entonces, eso es un poco el supuesto que está tomando Secretaría de Hacienda, que la economía de Estados Unidos pues va a tener todavía un crecimiento alrededor del 1%, pero eso se ve complicado ante los recortes, ante los aumentos en la tasa de interés, ¿no? Así que han habido es. en Estados Unidos. Entonces, sí, como tú dices, la verdad es que nuestra economía, para bien y para mal, es muy dependiente de lo que suceda en Estados Unidos. Si bien la verdad es que fue algo que el crecimiento tan importante que tuvo Estados Unidos después de la pandemia, pues es algo que ayudó mucho al país a recuperarse, ¿no? Pero ahorita justamente vemos que sí puede ser un riesgo para que no se cumplan las expectativas de crecimiento, como tú dices, de a lo mejor puede llegar a un 2.5%, va a ser difícil pensar llegar en algo así si es que Estados Unidos muestra una desaceleración en su economía.
Claro. En el caso de México, yo creo que mencionabas muy bien, Maylin, el tema del nearshoring o la relocalización de las empresas, que sí han estado llegando bastantes. Digo, no muchas se informan, pero han llegado bastantes empresas de diversas naciones, principalmente de China, Estados Unidos, como al transformarse, ¿no? Todo el tema de cadena logística, todo el tema de semiconductores, etcétera, etcétera. Y podríamos decir, Maylin, que teniendo en cuenta la relocalización de las compañías en nuestro país, sumado a que ojalá no se suba más de 50 puntos base la tasa de referencia en lo que resta de todo el año, pero también teniendo en cuenta que están aumentando los precios del petróleo y por ahí podría venir un aumento en el precio de los combustibles y todo lo que genera en esta economía circular que se enlaza con el tema de los energéticos, podríamos, digamos, como país, poder paliar toda esta incertidumbre internacional que se está viviendo. Pues yo creo que hay cuestiones que sí se podrían paliar en el sentido de si nosotros también ofrecemos las condiciones adecuadas para que llegue la inversión. Claro. Definitivamente hay este apetito por venir a invertir a México, a relocalizar acá las cadenas, partes de las cadenas de suministro. Hay pues también apoyos muy importantes por parte del gobierno de Estados Unidos para desarrollar la industria de semiconductores en general en todo Norteamérica. Entonces hay las condiciones, a pesar de todo este ambiente que comentas, que es bastante incierto, existe pues estos incentivos que está dando el gobierno de Estados Unidos para que puedan relocalizarse en general, en todo Norteamérica. Entonces, ¿qué tanto vamos a ofrecer también las condiciones en México para que esto suceda? Y con esto me refiero también a otros elementos muy importantes que sí dependen un poco más de nuestro país, que es pues, sobre todo también estas condiciones de seguridad, ¿no? Poder brindar seguridad, por ejemplo, estamos viendo que sí está llegando lo que yo te decía hace rato, es importante que esta relocalización también ayude a todo el país, en todas las regiones del país. Y vemos, por ejemplo, que en Yucatán sí está habiendo un incremento de inversión extranjera directa, mayor demanda por parques industriales, pero no necesariamente en toda la región sur-sureste, ¿no? Y esto nos habla de que pues Yucatán está ofreciendo ciertas condiciones diferentes, por ejemplo, condiciones de seguridad, certidumbre jurídica, que debemos de buscar que existan en todo el país, ¿no? Para poder aprovechar, te digo, estos incentivos que se están dando en Estados Unidos y poder paliar de cierta forma pues los aumentos en la tasa de interés, ¿no? Y que muchas veces volteamos a ver hacia las empresas extranjeras, Maylin, pero también lo cierto es que en México hay muchas empresas que están dispuestas a invertir, dispuestas a crecer en cuanto a trabajadores, en cuanto a infraestructura, etcétera, etcétera. Pero como bien lo comentas tú, sin seguridad, falta de certidumbre, Estado de Derecho, etcétera, pues a veces reprime un poco el tema de inversión. Así es, y bueno, decirte que justamente en los datos que nosotros obtenemos con nuestros afiliados en todo el país, como sabes, Coparmex tiene representación en todos los estados de la República, en más de 100 ciudades. Nosotros los encuestamos cada 4 meses y justo les preguntamos cuál es su ánimo para invertir, qué tanto sienten que es un buen momento para invertir ahora a comparación de hace un año, y pues el 52% de nuestros socios nos dicen que es un buen momento para invertir. Entonces esto nos habla de cierto optimismo, valores arriba del 50%, pero cuando les preguntamos cuáles son los principales obstáculos que ellos ven, en primer lugar la incertidumbre económica, que sí tiene que ver por supuesto con los factores que hemos estado comentando, es decir, las tasas de interés, la inflación, pero en segundo lugar es la seguridad, ¿no? Que cómo están las condiciones de seguridad en su estado, y en tercer lugar es la incertidumbre política, y esto tiene que ver pues con los cambios de reglas que pueden haber, todo este tema electoral, la incertidumbre que hay en ese aspecto, que afectan. Y también, por ejemplo, les preguntamos si en el último año han tenido que aumentar el gasto que ellos hacen en medidas de seguridad, ¿no? Y más del casi el 70% de nuestros socios nos dicen que no han aumentado mucho o algo al menos el gasto en medidas de seguridad. Entonces estos son, por supuesto que hay este ánimo de, como tú dices, de crecer en las empresas mexicanas, más allá de las empresas que quieran venir acá. Las empresas mexicanas tienen un ánimo por crecer, por contratar a más Claro. empleados, pero al mismo tiempo enfrentan estos gastos adicionales, como por ejemplo las medidas de seguridad. Así es. Maylin, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y te deseo una muy buena semana. Igualmente a ti y a todo tu auditorio, Paul, un gusto estar contigo. Muchas gracias.